Job capítulo 1, verso 6 en adelante. Vamos a leer hasta el 12. Quiero que usted lea conmigo. Mientras yo leo en voz alta, usted leerá desde allá en su casa con su Biblia abierta. Job capítulo 1, verso 6 en adelante al 12, dice así. Un día vinieron a presencia delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no ha considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios por su palabra. Son santas, divinas y eternas. Padre, gracias por tu palabra, que ellas son poderosas, ellas hacen nosotros según tu voluntad. Por ella vivimos, por ella existimos, por ella somos guiados a toda justicia y a toda verdad. Ella nos enseña a andar en la misma. Ella nos bendice, ella nos maldice. Por lo cual ayúdanos a andar en lo correcto, en lo honesto, y andar según el cumplimiento de tu mishvot, para que ellas sean de bendición en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, haciendo una breve reseña, nosotros tocamos la parte y le decía a ustedes que en el cielo a esta entidad angelical que cayó no se le llamaba diablo, ni Satanás, ni Belcebú, ni Lucifer. A él no se le llamaba el dragón o la serpiente antigua. A él no se le llamaba de esta perspectiva, ¿verdad? También le decía a ustedes que esta entidad angelical, cuando estaba en el cielo, a él se le conocía, o se le pudo conocer, como el brillante hijo de la mañana. Yo le di a ustedes algunos significados acerca del nombre de él. También se le conocía como portador de luz. Esa palabra portador de luz se está refiriendo que era un portador de gloria. Él portaba una gloria delegada por Dios. Sí, él portaba una gloria. También a él se le conoce como lucero, hijo de la mañana, o brillante, hijo de la aurora, ¿verdad? Todo eso a ustedes yo le estaba hablando. Entonces, le decía también a ustedes que el punto, el valor no está en el nombre. El valor está en el significado del nombre. ¿Me copian? La Biblia, usted verá que siempre la Biblia va a tener por valor lo que significa el nombre. El nombre es lo que tiene la esencia, lo que significa el nombre es lo que tiene la esencia. Por eso que el judío a los hijos le pone un nombre según la situación que el niño creció. ¿Por qué a Moisés le pusieron Moisés? Porque Moisés significa sacado de las aguas. Entienda que el nombre Moisés se lo puso la hija del faraón. El nombre Moisés se lo puso la hija del faraón, que ella fue quien lo sacó de las aguas. Por eso ella le puso Moisés. Tenga eso claro. Porque Moisés significa sacado de las aguas. ¿Estamos claros? Entonces, eso
tenemos que tenerlo presente. Lo que vale no es el nombre, es el significado del nombre. Porque si el nombre fuera lo que tuviera el valor, pues entonces María y José lo hicieron mal. Porque el ángel le dijo que se llamará Emmanuel. Y traducido dice en paréntesis, Dios, ¿con quién? Con nosotros. O sea, que el mismo Dios iba a estar con nosotros aquí en la tierra. No en su esencia total, sino en esencia semejante a los hombres. Eso es lo que no han podido entender los que creen que Dios es Dios, Jesús es Jesús y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Bueno, el que cree en la Trinidad, aplauso, gloria a Dios, aleluya. Yo soy de los que creo que Dios estaba aquí en la tierra juntamente con nosotros en semejanza de hombre, no en semejanza de su esencia ni el resplandor de su gloria. No, así él no estaba, sino estaba semejante a los hombres. Punto y sencillo. Eso lo entendemos, lo que entendemos esta situación que yo le estoy explicando a usted. Entonces, recuerde que en el cielo los ángeles hay querubines. Los querubines son los ángeles protectores. Están los serafines, que son los ángeles mensajeros. Están los arcángeles, que son los ángeles que pelean. Y hay ángeles también que se llaman, que pertenecen a la corte celestial. A eso se le llaman potestades. Hay ángeles que están en el cielo, que están en el renglón de la potestades. Recuérdense que la clase de la potestad le hablé, que esos son ángeles que son los que intervienen en la raza humana. Esos son los ángeles que hieren con mortandad. Esos son los ángeles que hieren con enfermedades y catástrofes aquí en la tierra al ser humano. Esos son esos ángeles. Ahora bien, el hecho de que esos ángeles tengan esos nombres no quiere decir que ellos tengan un nombre, cuyo nombre sí lo tienen, lo sabe Dios. Ahora, lo que Dios dio a conocer fue que esos ángeles, algunos son querubines, que tienen una función, querubín, protector. La palabra querubín significa protector. Serafín, mensajero, arcángeles, que son ángeles guerreros, y así sucesivamente. ¿Cuánto me entienden? Eso está más que claro. Ahora, Dios quiso revelar a dos personalidades angelicales con nombres humanos. ¿A quién? Miguel y Gabriel. Ahora, Miguel y Gabriel son dos ángeles que hacen cualquier función que Dios le delegue. Tienen la capacidad de ser un querubín, de ser un serafín, de ser un arcángel. Porque pueden pelear, pueden llevar un mensaje y pueden proteger. Pueden resguardar un lugar que Dios le asigne. ¿Vamos entendiendo? Tenga eso claro. Ahora bien, analicemos algo. ¿Podrían tener esos ángeles querubines y serafines nombre? Bueno, si tuvieran nombre, lo sabe Dios. Eso nada más lo sabe Dios. Ahora, Dios dio a conocer la función de ellos para que nosotros entendamos. O sea que aún el cielo está dando a reflejar que lo que vale, es la función del nombre, no es el nombre. Ahora bien, nosotros leímos en Job. Entremos aquí. Nosotros estábamos leyendo en Job, en el verso 6, esta narración que nosotros leímos en Job ha sido de mucha controversia en las iglesias por la falta de carencia de tener informaciones y de saber interpretar lo que es las escrituras. Las escrituras no es de interpretación propia, ni de lo que yo entiendo, ni lo que yo considero. La Biblia tiene su propia interpretación. Y para yo entender la interpretación de la misma, necesito conocer su lenguaje. Necesito conocer en qué idioma, en qué cultura se habló dicha palabra para nosotros poder entenderla. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Job capítulo 1, verso 6, vemos que allí la Biblia empieza a decir: y un día vinieron y se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Recuerdes que le hablaba del nombre de Satanás, que significa
adversario o acusador. La palabra Satanás significa adversario o acusador. Por lo cual, la palabra Satanás fue un título que se le dio a esa entidad angelical que mayor conocida es brillante hijo de la mañana. Ahí es donde cae la teoría de que la persona o la iglesia se le enseñó que el diablo tiene cacho, que el diablo tiene un tenedor grandísimo con puya, y cuando tú llegas al infierno, él comienza a pullarte y a maltratarte y a tirarte en candela y a tirarte en olla. Eso me enseñaron a mí cuando yo iba a la iglesia. En la iglesia ponían una película y ponían el diablo con un cacho rojo, con un rabo, con una flecha, unos cachos grandísimos, un tenedor grande, y pullaba a la gente y lo tiraba en caldero. Eso me enseñan a mí. O sea, que me enseñan a tenerle más miedo al diablo que tenerle más reverencia a Dios. Me enseñaron a que busque a Dios para no ir para el infierno, y no me enseñaron a buscar a Dios por amor. Bueno, a Dios hay que buscarlo por amor, a Dios no hay que buscarlo por dolor. Una cosa es que Dios llame a alguien por dolor, pero una cosa es de cómo es que tenemos que buscar a Dios. Dios quiere que lo busquemos por amor, no por dolor, ni porque tenemos miedo de ir al infierno. A Dios no se busca por eso. A Dios hay que buscarlo porque a Dios hay que amarlo, porque Él nos amó, y punto. Y hay que buscarlo porque me quiero salvar. Entonces, aquí se cae esa teoría, empezar a analizar de que el brillante hijo de la mañana, conocido como Satanás o el diablo, como lo conocemos hoy en día, es una persona que perdió la figura, es una persona que ahora es feo. I'm sorry for you, my friend. Como dice Sarita, all right. Anyway, él no es así. Él no ha perdido su esencia. La Biblia lo que usted enseña es que él fue movido del lugar que él estaba. Y él estaba en el segundo cielo. Y en el segundo cielo, donde él invocaba el nombre de Dios, donde él adoraba el nombre de Dios, donde él emanaba una gloria y un resplandor, eso, él perdió su función. Él fue destituido de la función que estaba. Pero la imagen que él tenía, la tiene. Lo que ya él no porta, la gloria que portaba. Hágame saber si usted me está siguiendo. Él lo que ya no porta, la gloria que él portaba, pero su imagen él la tiene. Ningún demonio es feo, suelte eso. Ningún demonio tiene cacho y tiene rabo y tiene un tenedor. Ellos no son feos. Ellos los que perdieron la gloria que ellos portaban. Te voy a poner un ejemplo simple. Cuando alguien se descarrea, ¿usted ve que tiene el físico en el mismo estado cuando está buscando a Dios? No, es lo mismo, porque la gracia de Dios es la que embellece y a la que hermosea el rostro. Esa luz que de nosotros emanamos, esa luz es la gloria de Dios en nuestra vida. Eso hay que tenerlo claro. Cuando alguien se aparta, pierde esa esencia. Por eso se ve raro, por eso se ve extraño, porque perdió esa gloria. Eso fue lo que pasó con las entidades angelicales. Pero su figura sigue siendo la misma. ¿Estamos claros? Tenga eso claro. El que tenga oído para oír, que oiga. Ahora bien, dice la Biblia que se presentaron los hijos de Dios. Junto con ellos estaba también Satanás. Oh, ya yo entiendo que allí se presentó una entidad angelical caída, ¿con qué? Con una intención de qué, o de ser un adversario o de acusar. Pero según la narrativa del texto, ¿cómo se presentó Luzbel? Como un acusador. Él empezó a decirle a Dios, y Dios primero empieza la conversación con él. Ahí se revela el Dios omnisapiente, el Dios que todo lo sabe. Dios le dice a él, ¿no ha considerado a mi siervo Job? O sea, Satanás se presentó, pero Dios le dice a él, si no ha considerado a mi siervo Job. O sea, Dios está haciendo uso de su omnisapiencia, y antes de que Luzbel o Satanás le presentara una queja de alguien, ya Dios le presentó a él su intención, lo que él quería hacer. ¿Estamos claros? Ahí donde entra lo que le enseñé a usted, que en el cielo no hubo una manifestación de pecado. En el cielo se conoció una intención de pecar.
Repito, en el cielo no se manifestó el pecado. No se manifestó el pecado. En el cielo hubo una intención de pecar, cuya intención Dios la conoció. Allí vemos también en Job que Dios conoció la intención de Satanás en contra de Job. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros pensar? Mire lo que le voy a enseñar a usted. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que cuando el diablo se levanta, Dios está ajeno? ¿Qué nos hace a nosotros pensar que cuando estamos pasando un momento caótico, Dios no está? ¿O dónde está Dios? Dios está ahí. Antes que el problema llegara, Dios estaba ahí. Antes de ser tentado, Dios estaba ahí. Ahora, nuestra mente infinita no nos hace entender. Por eso es que cuando tú conoces a Dios, ya tú sabes que cuando la tentación llegue, ya Dios llegó primero. El cuidado de Dios ya estaba primero. ¿Cuántos me siguen? La conversación de Job, de Satanás, y Dios. ¿Usted cree que si Dios no hubiese conocido que Job no iba a aguantar la tentación o no iba a salir airoso en lo que Satanás se propuso en que le pasara a Job, usted cree que Dios iba a permitir que eso le pasara a Job? Pues claro que no. Dios sabía que Job iba a salir airoso de la situación que le iba a atravesar. Oh, eso me da a entender a mí que cuando estoy atravesando algo, ya Dios conoció de antemano que yo voy a salir airoso de dicha situación. Porque la Biblia dice que Dios no da prueba que no podamos soportar. Por lo cual, toda prueba que llega a nosotros, Dios sabe que la vamos a soportar. Ahora, las entidades demoníacas se encargan de hacernos entender que no podemos soportarla. Y nuestra debilidad y nuestra humanidad nos hace entender que no podemos soportarla. Mas Dios sabe que podemos soportarla. ¿Me están siguiendo? Bueno, sigue diciendo que se presentaron. Hay una teoría que se ha metido en la iglesia, llámese más en la pentecostal, que esto ha sido de debate. Ellos dicen que como Satanás se presentó delante de Dios si ya él no puede estar ante la presencia de Dios. Hay otros que dicen que Satanás, aunque es un ángel caído, él tiene facultad de presentarse delante de Dios, porque una vez él estaba. Todas esas teorías se caen. Todas esas teorías se caen. Le voy a decir por qué. Si en el principio lo que hubo una intención de pecado, no una manifestación de pecado, entonces él no pudo ejecutar dicha situación y fue destituido ¿de qué? Del lugar donde él estaba, que era en el segundo cielo. Y si él fue destituido de no estar en el segundo cielo, pues es obvio que si usted fue destituido de una empresa, ya usted no tiene acceso de entrar allá y decir que usted es trabajador de dicha empresa. Usted no tiene legalidad para eso. Luego que usted es destituido. Por lo cual, si eso es una empresa, imagínese lo de Dios. Vamos al Génesis. Dios sacó a Adán y a Eva, ¿de dónde? Del huerto del Edén. ¿Y tuvieron acceso de volver a entrar allí? No tuvieron acceso. Porque lo de Dios no es juego. Cuando Dios destituye a alguien, es destituido que está. ¿Estamos claros? Entonces, si Dios está en el tercer cielo, ¿cómo usted cree que Luzbel o el brillante hijo de la mañana, si ya no puede entrar al segundo cielo, cómo usted cree que va a entrar en el tercer cielo? Eso no tiene lógica. Él no tiene acceso allí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se interpreta lo que la Biblia está diciendo, que se presentaron los hijos de Dios y que también se presentó Satanás delante de Dios? Ah, ¿fue que Satanás fue al tercer cielo? No. Yo quiero que usted lea conmigo. Ponga esta cita ahí. Esta cita. Hebreos 4:13. Vamos a leerlo. Hebreos 4:13. Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué está diciendo el escritor de los Hebreos? Que todas las cosas que vemos, las cosas que aún no vemos, que tienen existencia, todas ellas están descubiertas delante de la presencia de Dios. ¿O acaso no dice la Biblia que la presencia de Dios abarca toda la tierra? ¿Qué está diciendo el texto? Que Dios está en todos los lugares. Para usted ver a Dios, usted no tiene que ir al tercer cielo, donde Él está, como para interpretarlo de una forma literaria. Usted no tiene que ir al tercer cielo,
porque todas las cosas están descubiertas y están desnudas y manifestadas delante de su presencia. Y dice un proverbio que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y que la tierra está llena de su gloria. O sea que Dios está en todos los lugares. Por lo cual, para interpretar lo que habla en Job, es sencillo. Satanás no tuvo que ir al tercer cielo, ni al segundo ni al primero, para él estar delante de Dios. Y para los hijos de Dios estar delante de él, no hay que ir al tercer cielo. Todos estamos delante de él. Ahora mismo yo estoy delante de su presencia. Delante de él, cuando me postro a orar, estoy delante de él. Estoy delante de su presencia. Hágame saber si usted me está entendiendo. Por lo cual, Luzbel no tenía acceso para ir al tercer cielo. Por lo cual, el cristiano que le diga a usted que el diablo tiene acceso de ir al tercer cielo a hablar con Dios, eso es falso, eso es mentira. Porque aún la Biblia, cuando habla que Dios está en el tercer cielo, está hablando es que Dios está por encima de todo y que por encima de él no hay nada ni habrá nada. Señores, son expresiones metafóricas. Repito, son expresiones metafóricas para hacer una comparación. Cuando la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de su pie, ¿qué te está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿En qué sentido figurado me está diciendo esto? Cuando dice que el cielo es su trono, es que está por encima de todo, y que la tierra es el estrado de su pie, es que está diciendo que todo lo que está en la tierra está por debajo de él. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Sigue diciendo, Hebreos 4:13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora bien, apareció la expresión que tenemos que dar cuenta. Entonces, Luzbel o Satanás, en este caso, estaba haciendo un papel de acusador. Por eso le digo a usted en una ocasión, aunque usted y yo nos guardemos en santidad, eso no va a impedir que el mundo de la tiniebla busque una forma para nosotros acusarnos, aún con lo que Dios nos está dando. Voy a repetir eso. El hecho que nos guardemos en santidad y estemos buscando a Dios en espíritu y en verdad, eso no va a impedir que la entidad demoníaca busquen la forma de ser nuestro adversario o de ser de nuestros acusadores. Y siempre nos van a acusar, aún con lo que Dios nos da. Mire qué dijo Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Dice el verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dice el verso 10. No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. La palabra que aparece ahí, no ha cercado, está diciendo que Dios ha protegido, que Dios ha sobreguardado, todo lo dejó. O sea, Satanás está diciendo en otro contexto, yo no tengo acceso de entrar y penetrar en lo que tú has cercado. ¿Me siguen? ¿Qué de enseñar ese texto en Job? Que de la única forma que Luzbel o una entidad demoníaca entra en nuestra vida es cuando nosotros le damos acceso. Es cuando nosotros nos salimos de la cobertura que tenemos de Dios. Pero mientras usted y yo tengamos la cobertura de Dios, no hay forma que una entidad demoníaca entre en nuestra vida. ¿Me siguen? Y si una entidad demoníaca llega a tentarnos o llega a hacer ciertas cosas en nuestra vida, llega a enfermedades causadas por ello y Dios lo permite, es señal de que algo Dios mayor hará después de eso. Job es el mejor ejemplo para definir cualquier proceso. Pero él dice, no ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. El trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire, allí aparece la palabra bendición. Y la palabra bendición se está refiriendo en que lo dicho de la boca de Dios fue que ordenó de que los frutos de Job y todo lo que Job tenía fuera bendecido.
¿Cuántos se acuerdan que Dios le dice a Caín, cuando tú labrares la tierra a ti no te va a dar tu fruto? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿O acaso Caín no sabía labrar la tierra? ¿Acaso Caín no sabía coger la mejor semilla para sembrarla en el buen terreno para que pueda germinar? Claro que Caín sabía eso. Pero en que esos frutos sean bendecidos y puedan llevar frutos buenos, no depende de cómo tú los siembres, depende de Dios. ¿Quién es que determina? Por lo cual, en el reino de Dios no consiste en los trabajos que nosotros hagamos para Dios y pensamos que porque trabajemos y trabajemos bien, algo puede ser bendecido o algo puede ser prosperado. La prosperidad no viene por lo que sembremos en Dios. La prosperidad viene porque Dios diga que eso haya de ser prosperado. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, Job labraba la tierra, Job sembraba, Job cultivaba, pero Dios, lo dicho de la boca de Dios, llevaba la bendición a esos frutos. O sea que el mismo Satanás sabe que el ser humano puede hacer lo que haga, y si la bendición de Dios no está, no va a prosperar. Hoy se puede ver que prospere, pero mañana no permanecerá. Sigue diciendo, atienden el verso 11, que les voy a derrumbar otra teoría que la iglesia tiene, por error, porque alguien lo dijo. Dice el verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Usted sabía que allí el verso 11 está diciendo, Satanás le está pidiendo a Dios que extienda él su mano. O sea, que sea él, que permita que a Job le pase ciertas cosas para que él vea cómo blasfema Job delante de su misma presencia. Oh, ¿qué el texto me está enseñando? Quien que permitió, escuchen esto, quien hizo que los ganados de Job murieran fue Dios. Satanás simplemente fue un mensajero de Dios. Se lo voy a repetir. Satanás simplemente fue un mensajero de Dios. Porque Satanás es quien le está pidiendo a Dios, extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene. Oh, y la iglesia ha enseñado que fue Satanás que tocó todo lo que Job tenía. Mire, salga de ese rol. Que quien tocó los mismos bienes de Job fue el mismo Dios. Pero Satanás lo que fue un mensajero de Dios para hacer lo que Dios quería hacer en Job. Hágame saber si usted entendió eso. Y verá si no blasfema en contra ti y en tu misma presencia. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Qué está expresando el verso 12? Lo mismo que le estoy hablando a usted. Satanás simplemente iba a hacer todo lo que Dios le ordenara que hiciera en Job. Simple y llanamente. Dios fue que determinó que los hijos de Job murieran. Dios. La Biblia dice que Dios es quien da la vida y quita la vida. Hágame si usted me está entendiendo. Cuando alguien muere, no muere porque el diablo lo tocó. Cuando alguien muere, Dios permitió que esa persona muriera. Incluso, me voy más lejos, para que usted le voy a tapar, le voy a fundir la masa cefálica. Y le voy a romper la teoría que usted tiene. No que el diablo mató a fulano, el diablo no mata a nadie. El diablo no tiene legalidad de quitarle la vida a nadie. Hay una entidad angelical quien es que toca y hiere de muerte. ¿Sabe quién es? El ángel de la muerte. Hay un ángel que Dios tiene asignado para dicha función. Satanás simplemente es un emisario, un mensajero, un muchacho de Dios. Son todos los demonios.
El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Satanás no le quita la vida a nadie. Hay una sola entidad angelical que hiere de muerte, y es el ángel de la muerte. Y Dios es quien se quita el soplo de vida que esa persona tiene. No hay ni un ángel caído, ni ningún ángel que no haya sido caído, que pueda quitar el soplo de vida de la vida de alguien. Ese soplo que nos mantiene con vida, quien lo quita es Dios. ¿Está entendiendo? Por lo cual el ángel de la muerte hiere de muerte y Dios quita el soplo. ¿Me siguen? Dios es quien quita el soplo de la vida. No es el diablo, no son los demonios, no es el hombre, no son los ángeles. El ángel de la muerte hiere de muerte y Dios quita el soplo, señores. Le derrumbé la teoría que la iglesia tiene por años enseñando mal. No, que el diablo se llevó a fulano. El diablo no se lleva a nadie. Para donde van los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida, para allá va el diablo. Que el Señor lo reprenda. Para allá va él. Él no se va a llevar a nadie, suelte eso. Él no se va a llevar a nadie. Para donde van los perdidos va él. Y punto. Ok. Voy a repetir nuevamente lo dejó. Dios, mis hijos, miren, Dios fue quien quitó el soplo de vida de los hijos de Job. Dios fue quien hizo que los ganados de Job murieran y ya no estuvieran con él. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios fue. Ahora, Satanás, en este caso, simplemente estaba obedeciendo órdenes. Él estaba obedeciendo órdenes. El punto de Satanás no estaba en que Job perdiera los ganados. Lo que él quería es que Job sea incitado para blasfemar en contra del nombre de Dios. Y blasfemar es maldecir. Y Job nunca maldijo a Dios. ¿Cuánto me entienden? Job fue incitado por Satanás cuando la mujer le dijo: maldice tu Dios y muérete. ¿Cuánto me entienden? La incitación en Job fue cuando la mujer le dijo: maldice tu Dios y muérete. Como la mujer de Job fue llevada a incitarle a quién, a Job, que maldijera a Dios. Esa incitación no vino de la concupiscencia de la mujer de Job, vino influenciada por Satanás. ¿Cuántos me están entendiendo? Oh, pues ya aquí veo una aparición de Satanás incitando al ser humano. Oh, pues entonces ya veo que Satanás tiene la facultad de soplar a alguien en su mente para que sea incitada, para que se levante en contra de alguien. Oh, sí, pero no en todos los casos. La aparición de Satanás no será en todos los casos, ni en todos los momentos. Por eso Satanás no se manifiesta en toda la campaña. Para eso están los demonios asignados a él. Satanás no se manifiesta en todas las campañas, como están los predicadores de hoy en día. Falta de entendimiento y falta de Biblia, falta de teología bíblica. Te reprendo, diablo, en esta hora en el nombre de Jesús. El diablo ni cerca está por ahí, señores, ni cerca está por ahí el diablo, Señor lo reprenda. Pero en este episodio, quien incitó a la mujer de Job para que él blasfemara en contra de su Dios fue Satanás, el mismo Luzbel. Ok, ¿estamos claros? Entonces, Satanás simplemente fue un muchacho de Dios para ejecutar juicios que Dios determinó en la vida de Job. Por eso es que vemos más adelante que aquel Job que cuando pasó la prueba, Dios le dio su piel como la de un niño y Dios le multiplicó todo lo que Job
había perdido. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuál es el desenlace de la historia de Job? El desenlace de la historia de Job es, uno de ellos es, que no importa que usted y yo nos estemos guardando en santidad, eso no va a impedir que el mundo de la tiniebla se levante en nuestra contra. Porque el mundo de la tiniebla sabe que el ser humano siempre está expuesto a pegarse a las cosas materiales. Repito, las entidades demoníacas saben que el ser humano está expuesto a aferrarse a las cosas materiales, porque ese aferramiento vino después de la caída del hombre, y el hombre le hizo ver al mundo de la tiniebla que ama lo que perece. ¿Cuántos me siguen? Por eso que él dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Quita lo que tiene. ¿Y qué era lo que él tenía? Cosas terrenales. Mas Dios le mostró a Satanás que Job era un hombre que, aunque tenía cosas terrenales, era un Dios que era íntegro y perfecto a su Dios, no por lo que tenía terrenal, sino por la conexión y la convicción que él tenía de ese Dios. ¿Me siguen? Otra enseñanza que vemos de Job es que Job decía, de oída te hubiera oído, mas ahora mis ojos te ven. Job le ofrecía sacrificio a Dios por lo que él escuchaba de cómo era que había presentar el sacrificio. Pero ahora este hombre, por medio del proceso, ya no conoce a Dios por lo que él escuchaba, por lo que otro predicaba, por lo que otro pregonaba. Ahora él conoce, por medio del proceso, conoció a ese Dios, no de oída, sino de vista. Cuando la Biblia habla que Job dice, mas ahora mis ojos te ven, no es que Job vio a Dios con una barba, con los cabellos largos, llenos de canas, y la barba blanquita, y con un batón viejo, no. Cuando la Biblia habla de que se vio a Dios, se está refiriendo a sus manifestaciones. Repito, se está refiriendo a sus manifestaciones. Por eso yo soy de los predicadores que dicen, yo no creo en nadie que me diga que conoce a Dios si no ha pasado proceso. A Dios se conoce es en el proceso. Por eso es que somos machacados como la uva, somos machacados como el olivo. Y nadie que no ha pasado por proceso, no me diga a mí que conoce a Dios. Tú puedes tener la gloria de Dios, tú puedes tener la presencia de Dios, tú puedes conocer de Dios. En la parte teórica tú lo puedes conocer, pero a Dios se conoce en el proceso. Porque por medio del proceso, ahora vemos un Job que ahora no dice que de oída lo conocía, ahora lo conozco porque lo veo, porque en mi proceso lo vi. Y a nadie Dios se le da a conocer si no pasa el proceso. ¿Estamos claros ahí? Dígame si estamos claros. Ok, entonces suelte la teoría de que el diablo tocó a los hijos de Job, que el diablo le quitó la vida a los hijos de Job. Mentira, mentira. Hay un solo quien es quita el soplo de la vida, que se llama Dios, más nadie. Más nadie. Ok, vamos a Mateo capítulo 4. Déjeme ver. Amén. Ok, vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 4, verso 10. Mateo, pon esa cita ahí también, en la parte de Satanás. Lo leo. No, está bien, déjenme. Yo le voy a dar una cita para que la lea ahora yo. Sí. Amén. Yo quiero que ustedes estén tomando anote de esos puntos que yo les estoy dando a ustedes. En verdad. Y como esto se va a grabar, lo anote que usted no tenga, cuando vea el video, usted lo anota. Cosas que yo he hablado aquí. Que esto nada más se habla en institutos y no en todos los institutos. ¿Oyeron? Las iglesias no hablan de esto.
en la iglesia, usted lo que va a ver predicadores decir que el diablo le quitó la vida a los hijos de Job y que el diablo le tocó los ganados. No, quien dio esa autorización fue Dios. El diablo simplemente ejecutó órdenes de Dios y punto. Lamentablemente por así es. Sencillo. Sencillo. Ok, Mateo capítulo 4, verso 10. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Dice el verso 11: el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Ok, valga la redundancia, le he venido diciendo que la palabra Satanás es un título que se le dio a la entidad angelical caída, conocido, o el nombre que se le puede dar es el brillante hijo de la mañana o hijo de la aurora, ¿verdad? Portador de luz, ¿verdad? Que ya lo conocemos como diablo y así sucesivamente. Vemos que aquí aparece en el verso 10 la palabra Satanás. Ahora, ¿en qué nosotros podemos interpretar la aparición de esta entidad angelical caída como Satanás? Recuerde que Satanás significa adversario o acusador. ¿Cómo él aparece aquí? Recuerde que la cita que leímos ahora en Mateo fue cuando Jesús fue llevado ¿a dónde? Al desierto. La Biblia dice en Lucas dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús no fue llevado al desierto porque el diablo lo metió, ni porque sus pecados lo llevaron al desierto. No, el mismo Espíritu Santo, según la narración de Lucas, fue quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Allí Jesús tuvo a Satanás como un adversario y como un acusador. ¿Y a quién Satanás estaba acusando en este episodio cuando fue llevado al desierto? Pero antes de entrar ahí, yo quiero que usted analice esto. Miren cómo el mismo Dios llevó a Jesús a través del desierto para ser tentado por Satanás. Sin Jesús pecar, sin Jesús hacer lo malo, sin Jesús andar en transgresión, Él no se libró de ser tentado. ¿Me están siguiendo? Entonces, ahí entra otra cosa, que la iglesia tiene un mal. La iglesia entiende que porque tú te guardes santidad, el diablo se tiene que alejar de ti. Y eso es mentira. Jesús estaba en santidad. El grado de santidad más grande que puede alcanzar un hombre en la tierra, lo tenía Jesús. Y Él fue llevado por el Espíritu a ser tentado. Entonces, la iglesia tiene otro error fatal, que creen que porque tú te guardes para Dios, tú no vas a ser tentado y el diablo va a correr de ti. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, todos nosotros nos vamos a ver expuestos a ser tentados por el mundo de la tiniebla. Aún le sirvamos a Dios. Y eso es lo que la iglesia tiene que enseñar. Que aunque nos revistamos de Dios, vamos a ser tentados por el mundo de la tiniebla. Ok, pero en este episodio vamos a darle más para atrás. Dice el verso 9: y le digo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús viene y le dice: solo al Señor tu Dios adorarás. Allí vemos un diálogo entre Jesús y esta entidad demoníaca. Allí Satanás estaba siendo como un adversario, como un opositor. ¿En qué? En la adoración que Jesús tenía que darle al Padre, la quería él. O sea, Satanás se estaba oponiendo como un adversario, oponiéndose como un enemigo, para que Jesús no diera su adoración a Dios.
¿Cuántos me siguen? Y él le ofreció cosas terrenales para que él no le diera la adoración al Dios que tenía que dársela. Entonces, aquí él está haciendo un papel de un adversario. Y un adversario es alguien que se opone, que se cruza. Entonces, mire algo tan poderoso que siempre el mundo de la tiniebla nos van a incitar para que nuestra adoración sea inclinada a las cosas paganas. Sea inclinada a lo que nuestros ojos ven. ¿Qué es lo que nuestros ojos ven? La vanagloria. ¿Qué nuestros ojos ven? Los lujos que nuestra generación estamos viendo y estamos presenciando. Entonces, cuando nos aferramos a eso, estamos inclinando nuestra adoración a dichas cosas. Por eso es que él le dice: si te postrares y me adorares, todo eso te daré. ¿El qué? La gloria de todo lo que él le mostró. Según verso más para arriba, cuando lo llevó al templo, en el pináculo del templo, lo más alto del templo. Y ese templo que aparece allí es hablando del templo de Salomón, que todavía no fue destruido, porque ese templo fue destruido por el emperador de Tito después de Cristo. O sea que antes de Cristo el templo estaba. El templo que hubiese levantado Salomón, el templo donde se adoraba a Dios, allí Satanás lo llevó. Oh, ¿qué me hace entender esto aquí? Escuche, ¿qué me hace entender esto aquí? Que aunque en el templo era donde se adoraba a Dios y los sacerdotes servían el templo, los saduceos, que eran los levitas de ese entonces, rendían culto de allí, pero mire dónde Satanás lo llevó. Al pináculo del templo. O sea, que eso da a entender que a Satanás lo vamos a tener muchas veces dentro de la misma iglesia. Por eso dice la Biblia que a un suministro se disfrazan de ángel de luz. ¿Cuántos me están copiando? Ahora, él lo llevó a aquel lugar del templo. Y le dice, y le digo: si eres hijo de Dios, échate aquí, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrán para que no trompiese con tus pies. Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Satanás aquí estaba haciendo un rol y un papel de un adversario. Él lo que quería que Jesús tronchara, que Jesús quitara desde su mente, de su enfoque, lo que era la adoración a Dios y el servicio a Dios. Jesús entendía que en el desierto él no tenía que llamar ángeles. O sea que hay veces y procesos que vamos a pasar que no hay que llamar a los ángeles. Dios quiere que lo pasemos el proceso. Y a veces en los procesos estamos clamando a Dios y Dios no quiere que lo clamemos. Dios quiere que pasemos el proceso. Entonces, hay veces que en los procesos vamos a ser incitados. Escuchen esto, mis hijos. Vamos a ser incitados es por fuerzas malignas para clamar a Dios en momentos que no hay que clamarlo. Para pedirle a Dios en momentos que no hay que pedirlo. Por eso es que tenemos que saber discernir cuando estoy pasando un proceso, ver si Dios quiere que clame o no clame a Él. Ver si Dios quiere que yo espere pacientemente o no espere pacientemente. ¿Cuántos se acuerdan del salmista David? Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Él no dice pacientemente clamé a Dios. Pacientemente esperé en Jehová. David sabía que había un proceso que había que clamar a Dios, pero sabía que había un proceso que había que esperar pacientemente en Dios. Hágame saber si me entendió este asunto. Ahora, el punto es saber discernir cuando estoy pasando el proceso, si fue Dios que me metió, si fue el pecado que me metió, o si fue Satanás que me metió. Ahora, pastor, deme una táctica. Cuando yo entiendo que estoy metido en un proceso de parte de Dios, fíjate si tú no estás pecando. Fíjate si tú estás obedeciendo la voz de Dios. Fíjate si tú te encuentras bajo la cobertura de Dios. Y en la cobertura de Dios te viene una catástrofe, te viene un problema. Ahí es un proceso que Dios te metió. Entonces, en ese proceso que Dios te metió, espera pacientemente. ¿Cuántos me entienden?
Pastor, ¿y cuando yo entiendo cuando es Satanás? Cuando el Señor te ponga en tu corazón que el diablo te va a zarandear. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Pedro, Satanás os ha pedido zarandearlo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. O sea que los procesos que Dios permite que el diablo sea quien te zarandee, Dios te lo vas a entender en el Espíritu. Para que en el proceso clame a Él. Para que en el proceso adores a Él. ¿Cuántos me siguen? La Biblia está ahí, eso está claro. Hay procesos que te mete Dios, no lo clame. Guarda silencio y espera en Él. Que fue el que te metió en ese asunto, para Él glorificarse. Cuando Satanás sea el que te vaya a tentar y sea el que te va a hacer la guerra, Dios te lo va a avisar. Dios te lo va a avisar. Porque tú eres hijo de Dios. Mire, le voy a decir alto. Eso, antes que mi papá falleciera o se fuera con el Señor, Dios lo puso en mi corazón. Y el día que él falleció en la madrugada, desde que mi cuñado me llamó, yo dije, se me fue mi viejo. Yo estaba esperando la llamada, Morena. Cuando Juan Carlos me llamó, yo le cogí la llamada de una vez y era de madrugada. Porque Dios puso en mi corazón que ya se iba a llevar mi viejo. Y yo, wow. Y ahí empezó Satanás. Empezó Satanás a decirme que mira los planes que tú tenías con tu papá. Mira que tú lo menos que tú querías era que tu papá muriera tú estando preso. Mira que ya tú no ves con tu papá las campañas y actividades de vigilia. Mira que ya tú no vas a montar a tu papá en un vehículo. Empezaron los dados del enemigo. Cuando viene un zarandeo de Satanás, Dios te va a avisar. Pero cuando viene una prueba que viene de Dios, tú te vas a dar cuenta si fue Dios que te metió allí, en la integridad que tú permaneces en Él. Para que guarde silencio y espere en Él. Sigo. Para casi terminar. El verso 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo. Miren algo. Allí vemos la palabra Satanás y la palabra diablo, que el Señor lo reprenda. Que esa parte, la definición del diablo la daremos para otra clase cuando salgamos de la palabra Satanás, del título que se le dio entidad angelical, caída. Vemos que nada más no aparece en ese pasaje bíblico la palabra Satanás, sino también que aparece la palabra diablo. La palabra diablo significa calumniador y acusador. Repito, la palabra diablo significa calumniador y acusador. ¿Me siguen? Y la palabra diablo indica arrogar, mentira o dividir. Oh, ya yo entiendo que esta entidad angelical caída, llamada Luzbel o Lucifer, no simplemente se apareció en el desierto donde Jesús estaba como un acusador y como un adversario, sino también que se presentó como alguien que arroja mentira y alguien que divide. Oh, ¿ya están entendiendo? Que aparece la palabra diablo y la palabra Satanás. O sea, cuando usted conoce la interpretación de esto, pues ya tú entiendes algo más claro. Ahora, ¿de qué Satanás o el diablo quería dividir a Jesús? De la adoración a Dios. Y la palabra dividir es separar. Él quería que Jesús en el desierto separara la adoración que él le daba a Dios fuera del desierto. O sea que a Dios hay que adorarlo fuera y dentro del desierto. ¿Están siguiendo? Ahora, en el desierto, él quería dividir la relación que Jesús tenía con el Padre. O sea que en el desierto, Satanás va a querer dividir mi relación con Dios. En los desiertos que yo entro, pero seré zarandeado por el enemigo, él va a querer que mi adoración, mi búsqueda en Dios sea dividida. Él va a esperar momentos y ocasiones y situaciones que van a pasar en la tierra. Él va a esperar que eso pase, ¿verdad?
para él entrar en una acción de dividir mi relación con Dios. Cuando mi padre fallece, que se va con Dios, ¿qué él quiso? Dividir mi conexión, dividir mi relación, dividir mi adoración, dividir mi devoción, mi culto racional que yo todos los días le ofrezco a Dios. ¿Me siguen? Entonces, muchas cosas que Dios va a permitir que pasen en la tierra, Él la va a querer usar para dividirte de Dios. Repito, muchas cosas que pasan en la tierra, Él la va a usar para dividirnos de Dios. Cosas que Dios determinó de que pasen, Él la va a usar para dividirnos nosotros de Dios. ¿Cuántos me siguen? Cosas que Satanás no la causó, sino que la causó Dios, Él la va a usar para dividirnos nosotros de Dios. Yo perdí un ser querido, pero esa pérdida del ser querido no fue el diablo que se lo llevó, fue Dios que terminó llevárselo. A mi papá fue Dios que terminó llevárselo. A mi papá no lo mató la enfermedad, a mi papá no lo mató la vejez. Mi papá murió porque Dios terminó llevárselo. Por eso yo no entré en la incitación demoníaca. Satanás quiso dividir mi relación con Dios en decirme que mira, Dios te quitó tu papá y no te cumplió tu deseo. En tú andas con tu papá en campaña y campaña, actividad, actividad. Mas yo entiendo que Dios se lo llevó porque era su tiempo. No lo mató la enfermedad, no lo mató el diablo, ni lo mató la vejez. Se lo llevó Dios. Y Él no pudo en medio de ese proceso, en medio de ese desierto, Él no pudo dividir mi adoración y mi conexión de Dios. Bueno, denle un aplauso a Dios, denle un aplauso a Dios. Ok, termino con esto por hoy. Ya vemos que la aparición de Satanás y de el diablo, Señor lo reprenda, o de esta entidad angelical caída, simplemente no fue como un adversario ni un acusador. También fue un calumniador y también fue un acusador. ¿Me siguen? Entonces, estamos claros y tenemos esa definición bien definida. Miren algo. Yo le decía que indica arrogar mentiras. ¿Dónde descubrimos la mentira? Sencillo. Él le dice, si de aquí tú te echares abajo, Dios mandará a sus ángeles. Hago la pregunta. ¿Mandó Dios a el diablo, el Señor lo reprenda, a decirle esa palabra a Jesús? Obvio, no. Entonces, Él estaba hablando mentira. O sea que Él usó el mismo mecanismo que usó en el huerto del Edén. ¿Con quién? Con Adán y con Eva. Por eso es que Pablo, en la carta de los Romanos, menciona que Jesús fue el postrer o el último Adán. Pero Jesús no fue el postrer Adán. No es que Jesús se llamaba Adán y que Jesús fue creado como fue creado Adán. No, porque Jesús era Dios, sino haciendo una tipología, una analogía. ¿Me siguen? Tipología o una analogía para dar a entender que Adán fue el hombre que fue engañado con mentira, mas Jesús fue el hombre que le vinieron con una mentira, mas no fue engañado. Porque Jesús entendió que en el desierto no era para llamar a los ángeles, sino era para pasar el proceso en el desierto. ¿Me siguen? Entonces, allí vemos a esa entidad angelical usando las escrituras. Y Adán, ¿qué le dijo a Adán? No, porque sabe Dios, sabe Dios. O sea, cuando él dice que sabe Dios, ¿sabe a qué está refiriendo? Cuando dice que sabe Dios, es que en la ley de Dios
en el mandato de Dios estaba en que ellos no tienen que comer del árbol de la vida, del bien y del mal. Eso estaba en el mandato de Dios. Y a Jesús, ¿qué le dijo? No, porque si de aquí tú te tiras, Dios mandará a sus ángeles y con sus manos te cubrirán. Eso está en el Salmo 91. ¿Cuántos me siguen? O sea que Satanás, termino con esto, el que pueda catar esto que le voy a decir, cátelo. Satanás, que el Señor lo reprenda, usó la misma escritura, que el Salmo 91 no habla mentira, habla verdad. Ahora, las palabras de Dios van a hallar función, van a hallar efecto en la vida de nosotros. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiera. Repito, la palabra de Dios van a hallar efecto y función en nuestra vida. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiera. La palabra de Dios toman vida en nosotros cuando Dios hace que ya tengan vida en nosotros. Ahora, yo tengo que creerla. Y eso que creo va a tener vida es cuando Dios quiera. ¿Estamos claros? Entonces, se lo guarda con cucharita para terminar por hoy. Satanás le recitó el Salmo 91, 11 y su verso 12. Que cuando un hijo de Dios está en peligro, él manda a sus ángeles. Pero quien lo manda es Dios. Mas Satanás quería que Jesús tentara a Dios. Porque Dios no lo mandó a subir al pináculo del templo y que de allí se tirara. Por eso es que nada que Dios nos mande a hacer, no lo hagamos. Pero lo que Dios nos mande a hacer, hazlo. Por encima de quien sea. Entonces, vamos al Génesis. Él le dijo a Adán y a Eva, no había una Biblia. Mire para acá, no había Biblia. Escuche lo que le voy a decir. No había Biblia. Pero ¿qué él dice? Sabe Dios que el día que de él ustedes coman, serán semejantes a él, sabiendo el bien. Serán como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ahora, ¿de dónde esta entidad caída sacó que si ellos comen del fruto, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal? Incluso él dice, porque sabe Dios. ¿Por qué él dice eso? Porque en el cielo, aunque no había Biblia, en el cielo habían leyes y habían reglas. Repito, él sabe que en el cielo habían leyes y habían reglas y habían pautas, que por lo cual debían de regirse todos los ángeles. Entonces, ya él mismo está dando a entender que aunque en el cielo no había Biblia, ellos habían mandatos e instrucciones de Dios. Por lo cual, él sabía que cuando tú irrespetas una instrucción de Dios, Dios interviene en la vida de esa persona y le da un castigo porque él lo vivió. Ahora, les voy a descifrar algo a usted. Lo que menos esperaba esta entidad angelical caída, lo que él menos esperaba era que Dios le iba a dar una oportunidad a esa raza humana que él engañó. Lo que él menos esperaba era que Dios le iba a dar una oportunidad a esa primera persona, a esos primogénitos, o primogénitos no, a esos, eso tiene un nombre, a nuestros representantes que eran Adán y Eva, eran los representantes de toda la familia de la tierra. Lo que él menos esperaba era que Dios tenía un plan de salvación y de redención para ellos. Porque él lo que quería ver en Adán y Eva, que Dios se manifestara como se manifestó en él. Que no hubo oportunidad para él estar en la posición que él estaba. Mas nosotros tenemos la oportunidad de retomar la posición que nosotros perdimos. Ahí viene el odio de él. Que nosotros, siendo inferiores a los ángeles, tenemos la facultad de que cuando pecamos, tenemos un Dios que pelea por nosotros, que es nuestro abogado, y sabe restituirnos en el lugar que nosotros fuimos movidos. Repito, por eso Jesús vino a la tierra para reestructurar todas las cosas, y que todas las cosas en el futuro
vuelvan a ser como en el principio. Anyway, terminamos por hoy. Hágame saber si alguno tiene una pregunta.